Dios envió a su Hijo para que tú y yo hoy tengamos salvación, para que tú hoy y yo tengamos vida eterna. Dice que de tal manera amó Dios la humanidad, no importando el pecado de la humanidad, no importando tu condición de pecador. Dios lo que le interesó fue morir por ti en una cruz. Dios lo que le interesó fue darte una oportunidad de redención. Y esa oportunidad la dio a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. No dio esa oportunidad a través de otra cosa, sino que para ser salvo necesitamos a Jesucristo, el único camino a la salvación. Jesús es el único camino a la vida eterna. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que murió un día hace 2000 años en una cruz. No fue otro que murió por ti. No fue otra ni otro que murió por mí. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que derramó su sangre, aquel que le pusieron una corona de espinas, aquel que le dieron 40 latigazos, aquel que lo escupieron, aquel que laceraron su espalda, aquel que lo crucificaron en una cruz, aquel que le clavaron una lanza en el costado, una puya en el costado, aquel que dijo en la cruz: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ese Cristo te ama. Ese Cristo vino a decirte en esta tarde que Él te ama y que no quiere que tú te pierdas, que no siga viviendo en la condición de pecado en que tú vives, que no siga viviendo en la condición de adulterio que tú vives, que no siga viviendo en la condición de fornicación que tú vives, que no siga perdido en los vicios, que no siga perdido en ese mal estado en el cual tú te encuentras. Dios quiere darte salvación en esta tarde. Dios quiere darte una oportunidad de vida. Dios quiere limpiarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, pero tú tienes que dejarlo entrar a tu vida. Tú tienes que dejarlo entrar a tu casa. Tú tienes que dejarlo entrar a tu corazón. Tú tienes que dejar que Cristo tome el control de tus hijos. Te invito en esta hora a reconocer que solo en Jesús hay salvación. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega a Jesús, al Padre, si no es a través de Jesucristo. Por lo tanto, por más camino que tú busques, el único camino se llama Jesucristo. El único camino a la redención se llama Cristo. El camino no está en visitar los brujos. El camino no está en visitar los altares. El camino no está en esos malos caminos. No está en el alcohol. No está en la discoteca. No está en la droga. No está en la juca. No está en la prostitución, ni en la homosexualidad, ni en el lesbianismo. El único camino está en Jesucristo. Y Él te quiere dar salvación en esta hora. Amado morador de este barrio, Jesucristo tiene una oportunidad de vida para ti. Jesucristo tiene una oportunidad de salvación para ti. La Biblia dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el camino en donde tú estás viviendo es un camino de muerte. Porque todo aquel que no está en Cristo anda caminando en un camino de muerte. Todo aquel que vive en el alcohol, en los vicios, en la parranda, en los placeres de este mundo, la Biblia dice que vive y está caminando en un camino de muerte. Todo aquel que vive en las drogas, todo aquel que vive en la corrupción, todo aquel que vive en la brujería, en la hechicería, la santería, todo aquel que vive en la pornografía, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, todo aquel que vive en la idolatría, todo aquel que vive una vida alejada de Dios, está en el camino de la perdición. Y de ese camino de la perdición es que Dios te quiere librar. Por eso mandó a su Hijo a morir al mundo por ti en una cruz.
Por eso Él dice en su palabra que de tal manera te amó. Amó al mundo, nos amó a nosotros para que tú no te pierdas. Dice que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, no dice que cree en otra cosa. Dice el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. La Biblia dice que a los que creen en su nombre le da la potestad, el derecho, la legalidad de ser reconocido, de ser llamados hijos de Dios. Y si tú crees en Jesucristo en esta hora, la Biblia dice que serás hijo de Dios. ¿Cómo así, varón, que yo no soy hijo de Dios? No, la Biblia dice que es todo aquel que cree en Él es reconocido como hijo de Dios. Por lo tanto, si tú vives en el pecado, si tú vives una vida alejada de Dios, Dios no te considera como hijo. Porque el hijo obedece al Padre, dice la Biblia. El hijo ama al Padre. El hijo hace la voluntad del Padre. El hijo es el que oye la voz de Dios. La Biblia dice que Él tiene ovejas y las ovejas escuchan su voz y lo obedecen. Por lo tanto, si tú quieres ser reconocido, reconocida como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que reconocer a Cristo. Tienes que conocer el perdón. Tienes que conocer el camino de la salvación. Tienes que conocer el camino de la vida eterna. Y ese es el camino que te estamos presentando en esta tarde, vecino. Ese es el camino que te estamos presentando en esta hora, amigo. Jesús te llama. Vecina, Jesús te llama. Moradores del barrio Puerto Rico, Jesús te llama, porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú llegues a la condenación. Porque la Biblia dice, gloria a Dios, aleluya, que muchos amaron la tiniebla porque sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir eso? Que amaron más las cosas del mundo, que amaron más los deleites del mundo, que amaron más los placeres del mundo. Pero Dios en esta tarde quiere darte una oportunidad. Dios en esta tarde, vecino, te quiere salvar. Así que te invito en esta hora a aceptar a Cristo como tu Salvador. Te invito en esta hora a reconocer que Cristo murió por ti en la cruz. Ahí donde tú estás, quiero hacerte el llamado. Quiero que entregues tu vida a Cristo en tu corazón. Reconocerlo como tu Salvador. Ahí donde tú estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Lávame con tu sangre y apunta mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a ser salvo. Ayúdame a servirte en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, vecino, si hiciste esta oración, te invito a visitar la iglesia. Te invito a leer la Biblia y a buscar a Dios antes de que sea tarde. Así que Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que están conectados en las redes también. Dios les bendiga.